Históricamente, Perú no ha sido un país caracterizado por extensas redes ferrocarriles. La inhóspita geografía de la Sierra Andina supuso un enorme reto. Quizás la ruta en tren más conocida sea la de Cusco a Machu Picchu. Sin embargo, esta es una línea principalmente turística. La ruta comercial de mayor importancia fue la del Ferrocarril Central, que conecta Lima y Huancayo y que aún opera. Para que se haga una idea, hace 170 años, Perú echó a andar oficialmente el primer tren de la Sudamérica hispana, al inaugurar la línea entre Lima y el Callao. El tren Lima-Callao comenzó a operar el 17 de mayo de 1851, tan solo 30 años después de la independencia del Perú, tras haber sido construido por capitales privados ingleses con el patrocinio del gobierno de Ramón Castilla, aunque fue inaugurado por el régimen de José Rufino Echenique. Este tren fue un gran salto a la modernidad porque reemplazó a las antiguas carretas y permitió unir a Lima, aún rodeada por una muralla, con el puerto del Callao en tan solo 28 minutos, un tiempo difícil de conseguir en la actualidad en medio del caótico tráfico de la capital peruana. A pesar de su importancia, la posterior entrada de los tranvías llevó a que pasara a transportar solo carga y saliera de servicio definitivamente a fines de los años 30 del siglo XX. Pero actualmente, tanto gobiernos regionales como el gobierno central están interesados en retomar los proyectos ferroviarios. Es por eso que hoy conoceremos qué proyectos están en la agenda del gobierno. Tren Lima a Ica. Según el MTC, este nuevo ferrocarril, declarado viable en julio último y que demandará una inversión del orden de los $6.500 millones, beneficiará a más de 6.5 millones de personas y se ejecutará bajo la modalidad de gobierno a gobierno. El ferrocarril contará con 2 vías que se extenderán desde el distrito de Villa El Salvador hasta la ciudad de Ica y abarcará una longitud de 280 kilómetros. Además, considera 15 estaciones y la implementación de modernos sistemas operativos que permitirán la circulación de trenes de mercancías a una velocidad de hasta 100 km por hora y trenes de 200 pasajeros. De acuerdo con el MTC, esta megaobra conectará diversas localidades, incluyendo Villa El Salvador, Lurín, Chilca, Punta Negra, Asia, Mala, Cerro Azul, Cañete, Chincha Alta, Chincha Baja, Guadalupe, Pisco, el Aeropuerto Internacional de Pisco, Paracas e Ica. El proyecto busca reducir significativamente los tiempos de traslado entre Lima e Ica y tendrá una estación en el aeropuerto de Pisco, lo que impulsará el turismo, el comercio y la conectividad en las zonas costeras del país. Asimismo, el ferrocarril contribuirá a disminuir la congestión vehicular, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promoverá el desarrollo de nuevas áreas urbanas, logísticas y productivas a lo largo de su recorrido. El ferrocarril Lima-Ica también facilitará la interconexión con la línea 1 del Metro de Lima, pues ofrecerá a los usuarios una alternativa eficiente y sostenible de transporte entre ambas regiones. La construcción de este nuevo ferrocarril está programada para iniciar en el año 2026 con una proyección de finalización entre los años 2032 y 2033. Tren Lima-Barranca. Esta importante obra, que se ubica en el departamento de Lima, se extiende a lo largo de localidades densamente pobladas en el corredor costero como Barranca, Supe, Huaral, Chancay y Ancón. Asimismo, el proyecto ferroviario considerará la interconexión a los puertos del Callao y Chancay. Los puntos antes mencionados se interconectarán con los distritos del Cono Norte del área metropolitana de Lima y Callao, así como con las poblaciones ubicadas en su área de influencia directa, en una extensión aproximada de 245 kilómetros. La creación del ferrocarril Lima-Barranca beneficiará de forma directa a 4.500.000 ciudadanos y de manera indirecta a 2.600.000 personas. Cabe resaltar que, en su trayecto por el área metropolitana de Lima y Callao, tendrá un intercambio con los sistemas de transporte masivo de pasajeros como la red básica del metro de Lima y Callao, de la línea 3 y el metropolitano. Este proyecto no solo se perfila como una solución para mejorar el transporte y la conectividad dentro de la región, sino que también se inscribe dentro de una iniciativa más amplia para impulsar el desarrollo económico y urbano. La idea de un ferrocarril que vincule a Lima con Barranca pasando por Chancay, Huaral y Huaura retoma y amplía iniciativas previas, incluyendo el proyecto ferroviario Lima-Ica propuesto por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente Vizcarra y apoyado también por el exmandatario Pedro Castillo. Ninguno de estos gobiernos pudo hacerlo realidad, ya que siempre callan por alguna razón. Tren Marcona-Andahuaylas.
El proyecto tiene un recorrido de 560 kilómetros y brindará un servicio de tráfico mixto, es decir, para personas y mercancías. Beneficiará a una población de 4 millones de personas y atenderá una demanda promedio de 300.000 pasajeros por año. La inversión en este ferrocarril de uso mixto de carga y pasajeros es de 8.160 millones de dólares. La idea de este proyecto de infraestructura no es de reciente data. Ya en el año 2022 era socializado entre las comunidades ubicadas en el área de influencia en busca de la licencia social que permita concluir el informe sobre las afectaciones prediales que requerirá la obra. El proyecto ferrocarril Puerto de San Juan de Marcona a Andahuaylas elevará los niveles de competitividad para la comercialización de productos agrícolas, agropecuarios y minerales provenientes del interior del país, representando una ventaja para exportadores e importadores ubicados en el área de influencia y aportando favorablemente a los indicadores macroeconómicos del Perú. Estamos trabajando con el MTC el proyecto del ferrocarril Apurímac-San Juan de Marcona, que pondrá en valor a 5 yacimientos mineros en una vía de casi 900 kilómetros, con una inversión aproximada de 9.000 millones de dólares, además de otro ferrocarril de Cajamarca a Puerto Petén, con una inversión de 1.500 millones de dólares, indicó el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, precisando que las iniciativas serán financiadas por el sector privado. La importancia del tren está en la reciente licitación del Puerto San Juan de Marcona. Impulsado por la APN, fue adjudicado por Proinversión en marzo de 2024 a la empresa Terminal Portuario Jinsao Perú, concesionario que se encargará de su diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento. El proyecto de asociación público-privada demandará una inversión referencial de 405 millones de dólares bajo la modalidad de iniciativa privada autofinanciada IPA. Tras su construcción, podrá atender el embarque y desembarque de graneles sólidos, líquidos, carga fraccionada y contenerizada, especializándose en la carga de contenedores de hierro y otros minerales e insumos para la minería, lo que dinamizará las exportaciones e importaciones de la zona sur del país, impulsando la economía y generación de empleo. La idea detrás del puerto y el tren es reactivar las numerosas minas en el sur del país. Tren Intihuatana-Quillabamba. Como bien deben saber, actualmente el Ferrocarril del Sur y Suroriente del Perú es un ferrocarril de trocha estándar que brinda el servicio desde el puerto de Matarani, pasando por las ciudades de Arequipa, Juliaca, Pucará, Sicuani y Cusco, con un ramal suplementario hasta la ciudad incaica de Machu Picchu. Tiene 940 kilómetros de extensión, lo cual lo convierte en el más extenso de todos los ferrocarriles que se han construido y que aún circulan en el Perú. La construcción la comenzó el ingeniero Henry Meiggs en el siglo XIX. Es decir, existen dos líneas para llegar a Machu Picchu en tren, Perú Rail e Inca Rail, ambas empresas ferroviarias que se han ganado renombre por su calidad y servicio excepcional. Estas empresas ofrecen una variedad de servicios turísticos que van desde el confort de sus vagones hasta la conveniencia de sus estaciones ubicadas estratégicamente en los principales puntos del Cusco. Esta ruta solo lleva al pueblo de Aguascalientes, al pie de Machu Picchu. Ahora, la idea es ampliar esta ruta hasta Quillabamba. Quillabamba es una ciudad capital del distrito de Santa Ana y a la vez es la provincia de la Convención. Es uno de los principales centros de comercio de la producción de café, cacao, coca y frutales de los valles de Lares y la Convención. Los principales cultivos comerciales que se producen en la zona son café, cacao, achiote y en menor medida el arroz, el maní y el frijol. Entre los principales cultivos de pan llevar destacan la yuca, el maíz, el camote, la unchuca y el plátano, destinados principalmente para autoconsumo. La idea del gobierno, al parecer, es unir la selva y la sierra o trasladar a los turistas al pie de la selva. Tren Barranca-Trujillo. El tren Barranca-Trujillo, que tendrá una longitud de 355 kilómetros y se construirá con una inversión de 4.941 millones de soles, será de gran ayuda para la movilización de la agroindustria y generará mayor competitividad a la región, según declaró la autoridad regional. Si bien también será para pasajeros, el punto clave de este proyecto es la carga agroexportadora, dijo el ministro. Si miramos el puerto de Chancay, una parte de su demanda se explicará por la carga agroexportadora que viene del norte. La idea es que en lugar de venir por carretera, se use el tren. Es un proyecto que tendrá un cofinanciamiento en un escenario conservador de 25%, pero podría ser mejor en un escenario con el proyecto de irrigación Chavimochic 3, explicó el ministro de Transportes y Comunicaciones.
La idea de este proyecto es conectar la zona agraria con el puerto de Chancay. Por ejemplo, La Libertad es la principal región productora de arándanos en el Perú, al disponer del 46% de su superficie plantada con dicho fruto. Es seguida por la vecina Lambayeque, 29%, Ica, 6.8%, Ancash, 6.4%, Piura, 5.3% y Moquegua, 0.4%. Cabe señalar que solo en enero de 2024, las exportaciones peruanas de arándanos alcanzaron los 212 millones de dólares, casi triplicando la cifra reportada en enero de 2023, que fueron de 72 millones de soles. Según datos de la empresa Fluctuante, en el primer mes del año, las empresas exportadoras de arándanos peruanos fueron Camposol con un 23%, Hortifruit con un 13% y Agrovisión con un 6%. Esto se debe a que en las últimas décadas, gobierno tras gobierno, se ha estado ampliando el proyecto especial Chavimochic. Es un sistema de irrigación que se extiende en gran parte de la costa de la región La Libertad. Fue iniciado en la década de 1960 por el Instituto Nacional de Desarrollo, dependencia del gobierno central peruano. Se extiende en la parte baja de las cuencas de los ríos Santa, en el cual se ubica la bocatoma principal Chao, Virú, Moche y Chicama. El objetivo del proyecto especial es el de garantizar el agua de riego en los perímetros de riego de las partes bajas de las cuencas mencionadas. Actualmente se está gestionando la construcción de la tercera y última etapa del proyecto Chavimochic, que irrigará los terrenos del Valle Chicama al norte de Trujillo. Esta etapa comprende habilitar los terrenos de cultivo más extensos y fértiles de la región. Además, en esta región del país está ubicada la segunda ciudad más importante, Trujillo, capital de la provincia homónima y del departamento de La Libertad. Su centro histórico es otro importante centro turístico, que se extiende sobre un área de 133.5 hectáreas y concentra gran parte de su patrimonio cultural, arquitectónico y urbanístico, así como las principales actividades económicas, político-administrativas y socioculturales de la ciudad. Además, el tren permitirá conectar los principales puertos como Salaverry y Chimbote con el puerto de Chancay. Tren Lambayeque-Cajamarca. Este proyecto tiene su mirada en la actividad minera, sobre todo en el desarrollo de proyectos mineros como el Galeno, Michiquillay y Conga en Cajamarca, así como Cañariaco en Lambayeque. Su aliado será el puerto de Etén. Lo que hay que hacer es armar un proyecto como el que estamos trabajando que permita sacar esta carga minera y llevarla al puerto de Etén. Es una zona preparada. Hay proyectos para este puerto, pero el nivel de cofinanciamiento de este proyecto ferroviario, con un monto de inversión de casi 4.800 millones de dólares, llega a 65%, detalló el ministro de Transportes y Comunicaciones. Otro punto que puede favorecer el interés por este ferrocarril es una demanda de transporte que puede venir por la hidrovía amazónica vía Yurimaguas. La situación aquí es compleja porque, como se recuerda, la hidrovía quedó en stand-by. La línea férrea planificada tendría como destino final el puerto de Etén, en Lambayeque. Este puerto ha sido identificado como un lugar adecuado debido a su profundidad, lo cual facilita las operaciones de carga y descarga de grandes volúmenes de minerales destinados a la exportación. En el futuro se convertirá en la ruta férrea más importante del país por su posible conexión con la hidrovía amazónica, el cual a su vez conectaría con Brasil. Tren Huancayo-Huancavelica. El ferrocarril Huancayo-Huancavelica, llamado popularmente Tren Macho, es un histórico y legendario ferrocarril en actual funcionamiento. Une las ciudades de Huancayo y Huancavelica en la Sierra Central del Perú. Actualmente tiene una extensión de 128 kilómetros, cuenta con 7 estaciones, 20 paraderos, 15 puentes y 38 túneles. Se consagró gracias a la influencia del ministro de Fomento Celestino Manchego Muñoz durante el gobierno del presidente Augusto Leguía. Le dicen el Tren Macho porque hasta hace pocos años, debido a los diversos factores, no tenía la debida atención técnica, así que popularmente se difundió la creativa leyenda del tren que parte cuando quiere y llega cuando puede. Actualmente el gobierno busca modernizar el tren. La modernización incluye el diseño, construcción, así como la operación y mantenimiento del medio de transporte e implica una inversión de 445 millones de dólares y 120 millones de dólares para operación y mantenimiento durante los primeros 10 años. La iniciativa no solo busca mejorar las conexiones de transporte, sino también impulsar el desarrollo socioeconómico de las regiones involucradas, potenciando el turismo y la agricultura y facilitando el acceso
acceso a servicios esenciales como salud, educación y mercados. Además, el plan incluye el mejoramiento de la infraestructura existente. Esto implica lo siguiente: la renovación de 7 estaciones y 20 paraderos, la instalación de 9 rieles en la vía principal, el reemplazo de durmientes de madera por otros de concreto, mejoras en el sistema de drenaje, la renovación de los 15 puentes ferroviarios, la construcción de un nuevo taller de reparación y mantenimiento. De esta manera, este proyecto también prevé aumentar las frecuencias del tren a 7 circulaciones diarias, lo que incluye tanto servicios exclusivos para pasajeros como transporte mixto de pasajeros y mercancías, prometiendo transformarse en un elemento vital para el desarrollo regional. Además de estos proyectos, existe el interés de China y Brasil de construir el tren Chancay-Pucallpa. A pocos meses de que el megapuerto de Chancay inicie operaciones, se destaca la importancia de conectar regiones del Perú con otros países latinoamericanos para convertir al país en un centro de distribución regional. Una conexión ferroviaria sería la solución perfecta para mejorar el flujo de mercancías y el tren bioceánico cumple con esas características. El beneficioso proyecto implicaría una inversión de $10.000 millones y comprende una longitud de 8.000 kilómetros entre Brasil y Perú. En ese sentido, la ubicación geoestratégica del departamento de Ucayali es clave para reforzar acuerdos comerciales con el país vecino y agilizar el traslado de productos. Cabe precisar que Brasil exporta soya, minerales, aceite y maíz. Por otro lado, en Ucayali, el sector agropecuario representa el 70% de las exportaciones a nivel regional, de acuerdo a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gore Ucayali. Por ello, desde la localidad sustentaron la necesidad de conectar con esta importante vía que permitirá tener una salida directa hacia diferentes partes del mundo como China. Recientemente, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, ha sido claro al afirmar que la construcción del tren bioceánico no es una prioridad para el país. El gobierno peruano ha enfatizado la necesidad de enfocarse en proyectos que tengan un impacto directo en la población peruana. En este sentido, se considera que existen otras obras de infraestructura que requieren mayor atención y recursos, como la mejora de las carreteras nacionales, el desarrollo del transporte público en las ciudades y el fortalecimiento de la red ferroviaria interna. El costo total del proyecto se estima en alrededor de $10.000 millones, una cifra significativa que genera dudas sobre la viabilidad económica del mismo. Perú considera que no es responsable de asumir la mayor parte de esta inversión, especialmente cuando los beneficios directos para el país no son tan cuantiosos como se ha planteado. El ministro también señaló que, aunque Perú podría obtener ciertos beneficios del proyecto, estos no serían significativos en comparación con la enorme inversión requerida. Según sus declaraciones, los beneficios potenciales para Perú serían solo en decenas de millones de dólares, una suma relativamente modesta frente a los varios miles de millones necesarios para financiar la construcción del tren. Esta evaluación económica ha llevado al gobierno peruano a concluir que el retorno de inversión no es suficiente para justificar el gasto público. Raúl Pérez Reyes hizo hincapié en que, dado que Brasil y China tienen un interés mayor en el proyecto, deberían ser estos países los que asuman la responsabilidad financiera. China, en particular, ha estado promoviendo el proyecto como parte de su iniciativa de la Franja y la Ruta, que busca expandir su influencia económica global a través de la construcción de infraestructura en todo el mundo. Brasil, por su parte, se beneficiaría significativamente al tener una nueva ruta de transporte para sus exportaciones hacia Asia. Aunque Perú no está dispuesto a financiar la construcción del tren bioceánico, el ministro dejó abierta la posibilidad de colaborar en el proyecto de otras maneras. Nosotros veríamos cómo colaborar con el proceso, pero el financiamiento debería ser de ellos, afirmó Pérez Reyes. Esto sugiere que Perú podría contribuir con apoyo logístico, permisos o acuerdos comerciales que faciliten la construcción y operación del tren, siempre y cuando no implique un compromiso financiero directo.